came a sound from heaven. Buenos días, o dependiendo en el horario en que usted reciba la programación, bienvenidos. Salimos al aire 3 o 4 veces al día, 7 días a la semana. Así que estamos alegres de que ustedes están con nosotros y quiero tomar la oportunidad primero que nada para darle gracias por lo que hicieron en lo que refiere a las Biblias el día de ayer. El número total 44,939 y damos gracias al Señor por ello. El alcance fueron 40,210 y las otras 5,000 tienen que ver con personas que las compraron para su uso personal o para algún familiar o alguien, pero muchas gracias por sus colaboraciones, ¿no? Estas Biblias, pues, son Biblias que ya han sido empezado, ya está en el proceso de la impresión, o en los próximos días estará sucediendo, y es un proceso bastante extenso todo esto, ¿no? Así que cuando, cuando ustedes dan el dinero, a veces la gente piensa que, bueno, estarán en la mano de los pastores mañana. Quisiéramos que fuese así, pero toma tiempo. Es un proceso largo de hacer la impresión, el transporte, la distribución, las reuniones. Así que gracias a Dios por los cientos de personas en el mundo que nos ayudan. Algunos no cobran nada, algunos sí, otros no, pero gracias a Dios por ellos, ¿no? Yo me sorprendí por uno de esos hermanos en África que tenía una carga de Biblia que iba a llegar allí y le dijimos, bueno, usted va a necesitar transportar esas Biblias, ¿cómo lo va a hacer? Va a tener que buscar un camión grande. Y él no creo que nos hizo caso y llevó en una camioneta grande, pero una camioneta. Él pensó, Con un Datsun estará bien. una Datsun grande lo iba a hacer. Tuvieron que alquilar camiones y tenemos que hacerlo nosotros frecuentemente para poder transportar las miles de Biblias que llegan, ¿no? A veces las Biblias finalmente llegan a su destino en motocicletas o en mulas, en serio. Así es como hay que transportarlas a veces en avión de un extremo al otro para que estas Biblias puedan llegar a las manos de esos pastores. Y yo creo, tal vez esté equivocado, no digo yo que el Señor me dijo, pero yo creo que esta Biblia es la Biblia para el siglo XXI. Yo eso lo creo porque ayuda a la persona y ayuda a las personas a entender la palabra de Dios. La gente hoy en día no tienen maestrías como Lauren, esos ministros, ¿no? Como Dave, no son genios como los últimos dos allí en la izquierda. Y, y bueno, No, vea para acá, hermano Swagger. y maestrías, tú tienes una maestría, ¿no? En junio terminaré con ella. Muy bien. Algunos no tienen eso. Ellos sí pueden leer el texto y tratan de entenderlo de la mejor manera, pero yo creo que la Biblia de estudio del expositor ayuda a esos ministros a entender la palabra de Dios como ningún otro material. Así que gracias por hacer posible que ellos tengan un ejemplar, porque si no fuera por ustedes, la mayoría no pudiesen comprarlo. La mayoría puede, pero, perdón, unos pueden, la mayoría no puede, ¿no? No tienen el dinero. Y conocemos a personas que caminan muchas millas para prestar una Biblia, para estudiar la Biblia, para memorizarla y volver esas millas a una iglesia a predicar porque no tienen una Biblia propia. Así que usted se puede ayudar del tipo de ayuda que puede ser esto para un pastor cuando no ha tenido nada y ahora de repente tiene una Biblia en sus manos. Y no solamente eso, pero con comentario incluido que le ayuda a entender la palabra de Dios y responde preguntas que pueda tener. Así que gracias por hacer eso posible. Muchas gracias. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Jesús dijo, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Así que muy bien, alguien sale a predicar, algo que tengamos que comentar. Personalmente, nada en los próximos 30 días, pero Paris Reagan me pidió que anunciara
que su campaña en Arkansas, si es que pudieran encontrar a Paris y lo pueden poner en pantalla, su campaña en Arkansas está, bueno, tiene luz verde. Estaban preocupados por las tormentas de hielo que pasaron por Sí, esa sí. parte del país, pero me pidió el día de ayer en la tarde que anunciara hoy que el pastor cree que las carreteras van a estar limpias y listas, todo está, todo prosigue adelante, así que él estará yendo a McCrory First Assembly of God el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m. Así que esa campaña prosigue adelante. Si pueden, vayan a visitarlo. Muy bien, muy bien. Nada por ahora, hermano. Joseph. Sí, bueno, en solamente una semana, bueno, creo que de ayer, de hoy en 7, estaré en Gastonia, Carolina del Norte, próximo jueves a las 7 p.m., viernes a las 7 p.m., Carolina del Norte, Gastonia Spirit of Life Church. Primera vez que visito al hermano Williams, él vino a algunas de las clases de Romanos, ¿verdad? Es correcto. Así es, lo hizo. Fue estudiante en línea. Una iglesia maravillosa, gran testimonio, un gran lugar. Nuevo pastor, si no tienen uno, si buscan una iglesia local, vengan y acompáñenos si es posible. Y en segundo lugar, el Mm. siguiente fin de semana después de eso, estaré yendo a Deer Lake, Newfoundland, Canadá. Y estaba un poco, bueno, dudando, estaba Mm. dudando yo sobre lo del tiempo y el clima, porque decía que iba a ser -10 grados Fahrenheit. Tengo que llevar una sudadera Yo o algo. llevaría una chaqueta ya. Sí, así que vamos a estar ahí a 4 servicios, viernes, sábado y el domingo 2 servicios, 7:30, viernes y sábado, 11 a.m. y 6 p.m. el domingo. Deer Lake, Newfoundland, Labrador, Canadá. Jeffrey White es el pastor, un gran hermano, una gran iglesia. Espero con anticipación. No sé si te puedes poner un jacket, tal vez te vas a tener que poner una sábana. Sí, sí. Eso se podría hacer. No creo que es exactamente lo que quisiéramos, pero bueno. Yo he visto sus anteojos, no permitas que él escoja lo que te vas a poner. Yo sé que las cosas iban a cambiar por acá. Bueno, Dave, bueno, entonces, no, hasta finales de marzo estaremos en Hayden, Alabama. ya tienes una chaqueta, ¿verdad? Sí, bueno, no va a ser tan frío por allá, espero. Pero Bien. Dallas y Kim Smith, Message of the Cross Family Worship Center. Si viven en esa área, vayan a visitar sus servicios este domingo. No esperen Mm, hasta que nosotros lleguemos. así es, correcto. ¿Y cómo está? Recuerdo ahora el nombre. Mi mente está en blanco. ¿Charla? ¿Cómo? ¿Charla? ¿Cómo? Charlie. ¿Quién es Charlie? Charla, su esposa. No, 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 no. ¿Charla va a estar en algún lugar? Sí, sí, ella va a estar conmigo. Sí, viajamos juntos los dos. No, no debí de haber preguntado. Oh, no. La luz de mi vida. Caballeros, Bueno, si es lo que pregunta, no tenemos nada en el itinerario, pero sí sé que una de la túnica de Joseph es tiene de una bastante túnica de colores. muchos colores. Sí, bueno, mejor dejemos eso en paz. Bueno, Su madre es una gentil, dice. yo quiero tratar algo el día de hoy que, bueno, una parte del tema, no sé si vamos a hablar de esto toda la programación, pero tenemos predicadores en ocasiones que ministran en el púlpito que no entienden la cruz de Cristo necesariamente como nosotros la entendemos. Y por la gracia de Dios, predican la cruz para salvación, claro. Y la predican fuertemente y ven salvación en sus iglesias, vidas transformadas. En lo que tiene que ver con la cruz, cómo vivir para Dios, no conocen ese tema, no lo entienden, no lo han desglosado y yo le doy gracias al Señor por el avance que Dios nos está ayudando a tener en corazones y vidas, ¿no? Y hemos tenido un poco de crítica en esa dirección y, y francamente, damas y caballeros, no hay muchos hoy día que entiendan realmente la cruz en lo que refiere a cómo vivimos para Dios. Estamos orando pues que esta programación llegue hasta lo último de la tierra realmente para ayudar a la gente a entender la palabra de Dios con mayor profundidad. Esto es una gran verdad como, bueno, la parte que la cruz de Cristo juega en nuestra vida diaria, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo obra
en la vida del cristiano. Cuando usted es salvo, cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo entra a ese corazón y vida. Y llega allí por muchas razones, pero la razón principal es para darnos victoria sobre el pecado. Ese es el propósito del Espíritu Santo, darnos victoria sobre el pecado. Y nosotros, pues, si tratamos de tener victoria de cualquier otra manera, no va a funcionar. El Espíritu Santo no lo va a aprobar, no opera en esa capacidad. Él demanda que el blanco de nuestra fe sea la cruz de Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Eso es una palabra fenomenal, porque porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, no es fácil para las personas que han enseñado algo todas sus vidas cambiar ese pensar. Eso no es fácil para ellos el hacerlo. Entonces yo le pido a usted que sí sabe y sí entiende, y permítame decir lo siguiente para hacerlo un poco más claro, espero. Como dije tiempo atrás, cuando usted es salvo, usted entrega su corazón a Cristo y el Espíritu Santo entra en su vida y corazón. Ahora, eso no es el bautismo con el Espíritu Santo, pero es el espíritu de regeneración. Usted es regenerado por el poder del Dios Todopoderoso. Y como dije tiempo atrás, el Espíritu Santo está allí por muchas razones, pero sobre todo para darle a usted victoria sobre el pecado, victoria sobre la esclavitud y el poder de las tinieblas en esa capacidad. Y usted no va a tener victoria de ninguna otra manera. El Señor no tiene 2, 5, 10 maneras de victoria, solamente una, y es Jesucristo y este crucificado. Nuestro Señor pagó el precio en la cruz del Calvario y sufrió como usted y yo no podemos imaginar para que nosotros podamos tener esta victoria. Y yo, como aquella alabanza dice, me regocijo día y noche desde que encontré este camino y la mano de Dios en mi vida veo. Y la razón de mi alegría, la razón es esta, que el Consolador mora en mí. Alabado Dios. Y le doy gracias a Dios por eso en gran manera. Si ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz y la mantenemos en Cristo y la cruz exclusivamente, el Espíritu Santo entonces obrará en nuestras vidas para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y esos son los puntos importantes. El mundo, la carne y el diablo. Esos son los tres tropiezos y problemas del hombre. Y él solo requiere que nuestra fe esté en Cristo y esté crucificado, y que se mantenga en Cristo y esté crucificado. Eso es lo que Él demanda y propone, y es lo que tenemos que hacer. Y no es difícil hacerlo realmente. Mientras usted pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo entonces obrará en su vida. Y, y lo que es imposible para nosotros no es nada para Él. Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y hay algunos entre ustedes ahora mismo que me están viendo que ustedes aman a Dios, no son hipócritas, pero aún no pueden tener victoria sobre la nicotina o no pueden tener victoria sobre la inmoralidad de alguna manera, no pueden tener victoria sobre la malicia, concupiscencia, lascivia o todas esas ataduras que nos hacen decaer y nos hacen daño. Y usted ha tratado esto, ha tratado aquello, ha tratado el ayuno, memorizar la Biblia, y todo eso es bueno, en cierta manera es bueno, pero no le dará eso victoria. Solamente lo que Cristo hizo en la cruz y su fe en esa obra terminada le dará victoria, damas y caballeros. Y la mayoría no entiende eso, no lo entiende. Yo no lo entendía tampoco hasta que el Señor me lo mostró, pero yo ah, prediqué a Cristo y prediqué la cruz hasta donde sabía y vi a decenas de miles que vinieron al conocimiento de salvación de Cristo en todo el mundo. Bueno, podemos decir de los llamados de altar más grandes en la historia, 15, 20 mil personas que pasaban al frente para ser salvos. Y yo no entendía en aquel momento la cruz como hoy la puedo entender. El Señor me lo tuvo que mostrar y no es algo simple.
nosotros o que nosotros nos apartemos, no sé si es la manera correcta de decirlo, pero abandonar eso que hemos enseñado y que hemos creído toda la vida. Pero nosotros pensamos que si somos bautizados con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, eso nos dará victoria. No, no es así. Eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Yo creo que el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia del Espíritu Santo es una realidad y yo hablo en lenguas todos los días de mi vida. Eso me bendice, me ayuda, me fortalece, pero esa no es la solución de Dios para la victoria o la manera de alcanzar la victoria. Solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo es y nada más lo es, damas y caballeros. El precio que Él pagó allí y gracias a Dios que Él venció todo poder de las tinieblas a favor nuestro para que podamos caminar en victoria. Y la Biblia no enseña una perfección sin pecado, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Y tenemos predicadores en el púlpito que predican la cruz fuertemente, hasta donde la conocen. Y la oración es que ellos, bueno, que puedan llegar al conocimiento pleno de lo que Dios ha entregado. No es algo nuevo esto, es lo que ha sido todo el tiempo. Y algunos lo harán, otros no. Eso hay que dejarlo en las manos del Señor. Pero yo creo que, bueno, yo quiero verlo desde el punto de vista de la palabra de Dios, el capítulo 14 de Romanos. Pablo enfrentó el mismo problema, damas y caballeros. Habían algunos que insistieron, que ellos funcionasen en lo que refiere a que no podían comer carne de ninguna manera, no podían comer ciertos tipos de carne y otros decían que sí, otros decían que no. Pablo trata con todo eso porque era muy importante y era un problema en la iglesia primitiva. Vamos a ver qué dice aquí al respecto. Vamos a leer, Dave, por favor, a Romanos capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe. Disculpa un momento acá. Yo quiero que Lauren se dirija de esto. Dice, él conoce más de este tema, yo creo que yo, y, y pues quisiera que él hablase de eso, y yo creo que eso se aplica a todos los hermanos acá. Fijémonos bien en la historia de la escena. Muy Es bien, muy muy bien. importante. Usted ya lo dijo muy bien, ya preparó todo excelentemente, pero es importante que notemos esto de la iglesia en Roma, perdón. En el 40 DC hubo un edicto de parte del Mm, emperador de Roma que eliminaba a todos los judíos de Roma. Fueron despojados, fueron echados fuera y también Priscila y Aquila que Pablo conoció en Corinto. Realmente no importa, pero ¿por qué? ¿Por qué el César hizo eso? Bueno, aún es algo que no conocemos con respecto exactamente a la razón. Algunos creen que ellos pensaban que estaban causando disensiones en el imperio, problemas, o algunos pensaban que era un deseo personal para poder apoderarse de ciertas áreas que los judíos controlaban. Bueno, adelante con lo que ibas a decir. Bueno, en el 49 DC todos los judíos fueron echados fuera. Ahora, recordemos que no estamos seguros de esto, pero la mayoría de gente cree que la iglesia en Roma muy bien hubiera podido ser comenzada por judíos que habían llegado a Jerusalén para el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2, fueron salvos y regresaron. Así que la iglesia en Roma hubiera comenzado primordialmente con judíos. Cuando los judíos fueron eliminados o echados fuera, hubiera regresado a ser una iglesia gentil completamente. En el año 55 DC, los judíos regresaron a Roma y fue allí que, por supuesto, ellos comenzaron a influir a otros creyentes y ahora tenemos a una iglesia grandemente gentil. Y estoy simplificando todo por el tiempo, pero había una iglesia gentil en su mayoría y ahora hay un flujo de creyentes judíos que estaban llegando también como buenos maestros que habían estado con Pablo. Se puede leer el final de Romanos en capítulo 16 y ver 17 18 nombres de personas, incluyendo a Priscila y Aquila que estaban ahí Sí, enseñando. Pero eso se acentuó en esta atmósfera, combinando judíos y gentiles.
en cuanto a lo que la libertad del nuevo pacto traía al creyente del nuevo pacto. Había una incertidumbre en la mente de algunas personas, lo cual usted dijo que es correctamente. Hombres y mujeres que habían recibido y se les había enseñado que tenían que observar ciertas reglas y leyes todas sus vidas, ahora se les ha dicho ya no tienen que hacerlo. Y Ujú. en su mente ellos estaban dudando, no, tenían incertidumbre, no sabían si podían hacerlo completamente como se estaba diciendo, dejando la ley por completo, y en otros casos solamente era una convicción religiosa que ellos habían tenido durante mucho tiempo. Pablo empieza a hablar de esto, hablando directamente de la Sí, así es. situación. Léelo una vez más, por favor, Dave. Recibid al débil en la fe. Se refiere al creyente que no entiende la cruz como debe, ¿correcto? Correcto. Y una vez más, es el Evangelio. No entender la libertad del Evangelio. Así es, lo que hizo Jesús. Exactamente, la libertad liberó a los creyentes no solamente de la ley mosaica, pero de cualquier ley religiosa que hubiera podido ser ejercida o que estuviera en el corazón de la gente. Disculpa, yo creo que este problema era peor aún de lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, no lo pensamos nosotros como debemos, pero Pablo tenía una tarea muy fuerte de unir a los gentiles con los judíos y con honestidad él estaba combinando todas las religiones en todo lugar con su nuevo evangelio por la manera como lo estaba enseñando y la manera como lo estaba predicando. Y es un nuevo pacto, no es algo que se ha entendido, no se ha discutido por 2000 años, así como nosotros lo hacemos el día de hoy. Mm. Entonces nosotros no entendemos claramente el dilema que él enfrentó cuando él dice todo me es lícito. Habían dos grupos de personas, unos que sí, otros que no. Correcto, y una vez más, esto se extiende mucho más allá de la ley mosaica, va mucho más allá de la ley de Moisés, pero los dos temas en particular que él trata son con los días, ciertos días o el calendario del día y ciertas comidas indicándonos que había una disensión relativamente a la ley mosaica. Tal vez no pensemos mucho en ello, pero era algo muy amplio en ese momento. Muy amplio, sí, pero tiene que ver con todo lo que usted dijo anteriormente. Cuando alguien es instruido en una relación con Dios de cierta manera, solo mire, el eliminarlo por completo de la mente no No es siempre fácil. es simple o fácil. Así Mm. que si no entendemos la libertad, y voy a decirlo de esa manera, la Biblia dice que Pablo enseñó Romanos 7:4 que estamos muertos a la ley. Y después en Romanos 7:6 somos libertados de la ley. Y él enseñaba que por nuestra unión con Cristo nosotros somos completamente libres de la autoridad y la responsabilidad de la ley mosaica. También nos enseñaba que éramos responsables a Cristo, así que no somos irresponsables en nuestra libertad. Somos responsables a Cristo, pero no somos responsables a la ley mosaica, y eso incluiría cualquier ley que fuese designada como propia por la Pero, religión que entrara a la conciencia del nuevo creyente o del creyente. bien, pero ¿qué tal el predicador que predica a Cristo, murió en la cruz del Calvario, murió por mis pecados y yo le entregué mi vida y corazón 25 años atrás o 50 años atrás o 2 años atrás? Y él me ha llamado a predicar su evangelio y yo estoy predicando su evangelio, él lo está bendiciendo, le vamos a decir a ese hombre, no, no puede predicar. No, mire, dos palabras. Los débiles, lo dice los que son débiles en la fe. Los que son débil en la fe no entienden la libertad, no entienden la plenitud de ella, no entienden la plenitud y lo completo de lo que Cristo Así logró por es, así nosotros. es. Entonces ellos en su mente tienen procesos o métodos, maneras de vivir para Dios que no son correctos, sea comer o tener que usar camisas de manga larga para orar o tener su barba o afeitarse o como mujer tal vez poder usar pantalones o no. Todo esto entra en juego. Pero ¿quién soy yo para decir que ese hombre no puede predicar? Él es salvo, el Señor Jesucristo murió por su alma. Correcto. Y esa es la segunda palabra en el primer texto aquí. Número uno, recibid al débil en la fe, reconocerlos. Pero luego dice esto, Mm, mm, recibid, recibid. mm. Dice que literalmente tenemos que
tomar, Mm, aceptar a alguien en la congregación, no empujar hacia afuera. La palabra griega es muy clara. Y en el versículo 3, la palabra se vuelve a utilizar otra vez, y la razón por qué recibimos a alguien es porque Dios ya lo ha recibido a él. ¿Quién soy yo para ver a alguien que Dios ha recibido y decir, tú no tienes valor y no puedes ser parte de lo que nosotros estamos haciendo porque ellos están en un periodo de transición muy bien. y están aprendiendo? La única manera de poder aprender y ver no es discutiendo. El texto dice, recibid al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas, no para atacar lo que ellos piensen y lo que ellos creen. Ahora, eso es interesante, Mm, ¿verdad? mm. Dijiste esto recientemente y yo quiero hacer la pregunta, ¿por qué la diferencia en Gálatas y este versículo? Porque obviamente Pablo, él ha hablado con Gálatas sobre este tema del judaísmo con cierta amabilidad, casi también podemos decir como una ira. Y aquí sabemos que Pablo realmente hoy en día no es bipolar, no me gusta decirlo de esa manera, pero él obviamente está tratando con el mismo tema otra vez. ¿Cuándo, cuándo es que tenemos que tomar esa posición? Voy a decirlo de esta manera, es una gran pregunta, mira, porque a menudo tomamos Gálatas como la única manera de tratar con la situación. En la Biblia se nos enseña diferentemente. Gálatas, en Gálatas Pablo está defendiendo su libertad. En Romanos 14 Pablo está enseñando Proclamando, cómo proclamando. ser cristianos. Hay una diferencia. Él, en este grupo, los débiles son cristianos, no son personas no salvas y no vienen contra Jesús como el único medio de salvación. No están tratando de añadir estas cosas para salvación, simplemente que no han podido comprender ni son libres de la legalidad, no han podido ser puestos en libertad de estos compromisos conscientes que habían tomado en el pasado. Podríamos decir que los de Gálatas fueron instruidos por Pablo correctamente y vivieron los resultados de lo que les habían enseñado, mientras que en Romanos estos no habían recibido la información y las enseñanzas, así que tal vez no lo entenderían Yo no lo completamente. diría así, y esa es la razón. En el texto de Romanos 6, versículo 17, dice que ellos han obedecido del corazón esa forma de Esa doctrina que se les ha doctrina, enseñado y sí. entregado. Y luego en la lista de maestros de Romanos 16, encontramos una vez más, por un ejemplo nada más, a múltiples maestros que habían estado asociados con Pablo, pero Priscila y Aquila Mm, están allí. El edicto fue levantado en el año 55 DC y esto fue escrito tal vez en el 56 o 58, entre esas fechas. Entonces, la resurgencia o el regreso de esos romanos de vuelta, o más bien de esos judíos de vuelta a Roma, y si alguien llegara a conocer la doctrina de así Pablo, es. sería Priscila y Aquila, y ellos ahí estaban en Roma mientras estaba escribiendo esto, mientras él lo presenta. Entonces, lo que estamos viendo es la manera de enseñar de cómo reforzar la libertad y darle a esa persona la oportunidad de llegar al conocimiento sin levantar grandes argumentos sobre si la persona puede comer puerco o no. Y no es fácil para algunas de esas personas abandonar lo que les han enseñado. Correcto. Mi Así es. punto es hacer la pregunta, y quiero decirlo de esta manera: aquellos que han escuchado el mensaje aún por un tiempo no deben de ser disputados o desechados o puestos a un lado porque no lo han escuchado tanto, y tal vez no vamos a aislar a una persona que digamos, bueno, usted no ha escuchado muy bien, sino que decimos, este es el camino de Correcto. salvación. Y el tiempo no es el tema, porque el tiempo es relativo al individuo, cuán Ujú, rápido y qué tanto aprendemos. bien. Pero lo que encontramos aquí es que Pablo dice que si un hombre no tiene fe, nosotros citamos esto todo el tiempo, pero no estoy seguro de que lo entendemos completamente. Lo que no es de fe es pecado. Es en este texto. Y lo que Pablo está diciendo es que si la persona que por presión por otras personas en la iglesia acomodan o más bien le dan la bienvenida a una acción o se pone de acuerdo con una doctrina, pero en su corazón no lo hacen, eso es Así pecado, es. porque no están convencidos y el Espíritu Santo es el que tiene que revelar la verdad de nuestra libertad Sin al individuo. conferencias. Así que lo que yo veo en Romanos 14
Mi análisis de todo esto es que Pablo le llama a la iglesia a venir junto a aquellos que no entienden, a pesar de cuánto ellos sepan. Y si ellos verdaderamente son cristianos, han sido recibidos por Dios, son, están sujetos a Él y ellos tienen un gran valor y yo tengo que hacer todo lo que yo pueda para poder unirme a ellos sin comprometer la verdad y ayudarlos mientras ellos caminan a través de la senda de la vida y de aprendizaje de lo que la verdadera libertad es, y por eso es el mensaje de la cruz. Usted resalta un punto. Esta revelación tiene la idea de revelación. Se puede aprender el mensaje, pero Dios tiene que revelarlo para que sea suyo. Tiene Correcto. que venir del corazón del Señor. A veces los demás no reciben la revelación tan rápido por muchas razones, tal vez porque son cabeza dura, tal vez porque, bueno, hay muchos temas, pero bueno, no podemos juzgarlos, no debemos juzgarlos de esa manera. Yo creo que por eso es que Pablo dice que tenemos que tener paciencia. La gente tiene que comprometerse con Cristo ya misma. Todos pasamos por el tiempo de preparación. Y también hay un tiempo de preparación para el aprendizaje. ¿Cuántas Mm, veces he leído las escrituras y no vi algo, pero de repente 30 años después, de repente, oh, claro. y ahí está, lo veo y digo yo, bueno, ¿cómo puedo ser ya yo tan estúpido que no lo había visto antes? Por cualquier razón, yo no estaba listo para verlo, no podía, pero es el Espíritu Santo que hace, Él es el perito arquitecto, perito, el maestro general, y Él vive en cada creyente y Él le enseñará la libertad del Evangelio si nosotros, como Pablo, lo recibimos. Y en la carta de Pablo aquí, hermano Swagger, en este segmento que corre desde 15:7, algunos piensan que del 15:3 en adelante del capítulo, él Mm, enfatiza qué es lo que él cree. Miren, Pablo no dice tráiganlos y no les digan nada. Él les dice tráiganlos y no discutan con ellos. En esta carta, mientras él habla de lo que una persona puede comer y lo que no puede comer, Pablo hace lo que siempre hace. Él dice, ¿saben qué es lo que hace la libertad para mí, hermanos? La libertad dice que yo estoy convencido de que todo está limpio. Yo puedo comer cualquier cosa que pueda comer. Así que él nunca se retracta o se aleja de lo que la libertad es, pero sí. está dando el campo. La oportunidad de aprender. Exacto. Eso es Romanos 14, ¿Está dando lugar para qué? para el La aprendizaje. oportunidad de Sí, para aprender. no derrocar, o más bien para no rechazar al cuerpo de Cristo mientras aprenden. Tenemos que ser pacientes. Usted lo ha Mm. dicho un millón de veces. Tenemos que ser tan pacientes con ellos como Dios ha sido paciente con Oh, nosotros. claro que sí. Él fue paciente con Sí, nosotros. amén. Y mientras tanto hay que utilizar la porción de nuestro entendimiento y nuestro corazón, ministerios que nosotros le daremos a Él voluntariamente, como usted lo acaba de describir anteriormente. Ahora, si alguien dice, bueno, yo no creo eso, yo no acepto eso, eso ya es otra historia. Y honestamente esa gente probablemente se va a apartar de nosotros Automáticamente. y se sentirá incómoda entre nosotros y no vamos a tener que decirle, bueno, usted. No, no, no. Mire, y hermano Swagger, esto no es un análisis fácil, perdón. Se requiere de ser lleno del Espíritu, dirigido por Mm, el Espíritu, guiado por el Espíritu, ser sensible para reconocer cuando la libertad está en peligro, como en Gálatas, y cuando la libertad necesita enseñarse, proclamarse, y tenemos que ser pacientes. Y esto es lo que pasa. Una respuesta no cabe en toda situación. Así que cuando usted toma Gálatas 1, y usted se fija en la gente en Romanos 14, no puede decir, bueno, si usted predica cualquier otra cosa aparte de lo que yo estoy predicando, se va a ir al infierno. Así que claro. entonces tenemos que tener cuidado. Yo estaba pensando mientras hablabas, y yo tengo 1000 preguntas, pero yo sé que usted quiere atravesar rápido por estos versículos, pero si usted quiere leer, deténgame. Adelante, adelante. Bueno, cuando dice si alguno predica, y obviamente estamos hablando de esa crítica, aquellos que predican se critican, ¿no? Entonces hay una diferencia entre aceptar para que la gente pueda aprender, y yo propongo la idea, ¿no? Y permitir que ellos enseñen estas cosas desde el púlpito. Sí, claro, lo habría. Estoy de acuerdo. Uno no quiere, mire, recibir a alguien no significa necesariamente que uno va a permitirle a ellos enseñar. No pueden tener ustedes diferentes cosas en el púlpito. Entonces, si usted en su esfuerzo de traer a la gente al conocimiento, necesita también ser fuerte como Pablo. Pero por eso es que les dije que ese equilibrio, ese balance, mire,
La carne solamente quiere una respuesta rápida y se acabó. Bueno, hay personas que están en contra hoy y el próximo año es lo Esa es la opuesto. verdad, y ahí es donde la sensibilidad al Espíritu Santo, la habilidad de ser pacientes, está allí. Y una vez más, el liderazgo tiene que saber cuándo lo suficiente es suficiente. Y como lo hablamos el miércoles y una vez más el día de hoy, Dios me ha llamado aquí, he estado yo aquí 35 años. A veces yo he querido correr de aquí y hacer otras cosas, pero Dios no me ha dejado. Me da gusto de que Dios no lo haya permitido porque me ha seguido, pelea por quedarte, me ha dicho, permanece en la tierra y te bendeciré, y yo le he obedecido. Pero yo tengo en estos últimos 35 años, yo he visto su ministerio y he estado bajo su instrucción y su registro de ser sensible al Espíritu Santo y de saber cuándo detener algo y cuándo seguir adelante fue algo que ha sido excelente. Ninguno de nosotros somos perfectos. Es una imposibilidad. No podemos hacerlo todos perfectamente, pero yo le dije o le digo a usted, como le dije el miércoles, que yo estoy orgulloso de estar asociado con usted y con el proceso de su liderazgo. Y yo creo que usted tenía la mente de Dios en todo esto. ¿Será fácil? Necesitamos tener cuidado. Debemos escuchar la crítica. Todo ministerio está sujeto a la crítica, pero el liderazgo tiene que decidir por sí mismo si alguna crítica es relativa y es aplicable y qué es lo que debe ser ignorado. Estamos en el ministerio y la gente nos ve. Nosotros salimos al público y decimos cosas, los críticos abundan y el ánimo abunda. No podemos operar por aquellos que nos animan o que nos critican. Debemos operar por el Espíritu de Dios y seguir el Espíritu de Dios. Y mi espíritu es un testimonio. Mi espíritu y su espíritu han recibido ese testimonio del Espíritu Santo. Bueno, Lo que acabas de describir es discipulado correcto y de eso estamos hablando. Hay muchos diálogos hoy en día sobre el discipulado, discipulado, discipulado. Mire, discipulado es uno que se somete al aprendizaje, un estudiante, podemos llamarle así. Todos, en un sentido, somos discipulados y lo estamos siendo. Tenemos que ver la imagen más amplia, porque si eliminamos aspectos del proceso del discipulado, vamos a fallar en todo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel, y eso nos incluye a todos. amén. Bueno, tenemos a un hombre que es salvo, bautizado con el Espíritu Santo, y que Dios lo está usando a él o a ella, podemos decir, para ver a almas salvadas, vidas Sí, transformadas, y que yo diga, usted no es bueno para predicar detrás de mi púlpito, para mí creo que es algo muy feo. amén, amén, Y así yo es. puedo recordar el día, yo no conocía este mensaje, yo nunca lo había escuchado, yo no conocía a nadie que lo había escuchado tampoco. Y alguien dice, bueno, usted no sabía, así que no era responsable. Claro que lo somos, claro que lo somos. Y yo veo a otros, ellos no quisieran estar aquí si no tuviesen una afinidad por lo que estamos Amén. predicando y enseñando. ¿Quiero yo que vean las cosas exactamente como yo? Claro que sí, definitivamente. Y, y estamos haciendo todo lo posible para ayudarles a verlo. Y todos sabemos que si ellos le dan la espalda y realmente no lo aceptan en el camino, en el futuro, van a tener que dar cuentas por eso. Eso ya está entre ellos y Dios, pero yo tengo que tratar a esta gente con gentileza, amabilidad, respeto y, y yo creo que los predicadores hoy día, ellos realmente tocan al mundo. Vamos a decir que no merecen predicar detrás de nuestro púlpito. Eso, Y una vez más, el liderazgo tiene que tomar esas decisiones. mm, Yo creo que si uno siente que alguien no debe estar en su púlpito, y yo lo he visto a usted tratar con ello, yo lo he visto a usted hacerlo, aún en ocasiones cuando hemos tenido a gente aquí muy popular y usted sabía que algo no estaba bien y usted sentó a esa persona, no permitió que eso sucediera. Yo lo he visto a usted hacerlo, así que no estamos diciendo que sin cuidado, sin sensibilidad, todo aquel que predique a claro. Jesús lo vamos a invitar a nuestro púlpito. Usted no está diciendo eso, ¿verdad? No, 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 tampoco no. Entonces, para mí, una vez más, yo vuelvo a
escoger confiar en el liderazgo. Yo veo un propósito bíblico en lo que estamos haciendo y recuerden que no estamos tratando de alcanzar, y Joseph mencionó eso una vez, no estamos tratando de alcanzar solamente a Baton Rouge, no Mm, estamos tratando de sino alcanzar al a una iglesia mundo. local. Por favor, fíjese hacia afuera de su ámbito local y vean el cuerpo de Cristo en general. Y reconozcan que a quien Dios ha recibido es suficiente para mí. Así es. Excelente palabras. Cornelio, lo que Dios ha limpiado no llaméis inmundo. Así Amén. es. Así es. Aprender, Mm, absolutamente. Sensibilidad a cuándo y dónde trazar las líneas, claro que sí. absolutamente. Eso es importante porque es que la tendencia de ser crítico puede literalmente llevar a un tipo de juicio que casi está desechando a esa persona y echándolo del reino. Así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacemos las cosas. Mientras vemos este primer versículo y vemos a aquellos que son débiles en la fe, recibirlos, yo me pongo a pensar en Pedro, Pedro siguiendo a Jesús. ¿Cuántas veces Pedro realmente metió las patas, como decimos, ¿no? Explicando Cristo que va a la cruz y Pedro dice, no, 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 que eso no suceda, que Cristo tiene que reprenderlo, decirle, apártate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces Pedro cometió errores como ese, pero Cristo mostró gracia y permitió que Pedro se quedase con él? No le dijo, mira, ya hablaste demasiado, te vas de aquí. No, lo recibió, le enseñó y vino a ser, cuando vemos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, de la manera como él hablaba en fe y proclamaba el mensaje de Cristo, era algo fenomenal. Él de ser una persona débil y quebrantada, sin conocimiento, ahora es un hombre fuerte en la fe, parándose y Sí, ministrando en amén. el día de Pentecostés. Correcto. Ese es el crecimiento que queremos ver en la gente. Eso es lo que debemos desear para que otros tengan, ¿no? Y no solamente aquí en el panel, pero como cristianos debemos de buscar disipular a aquellos que son débiles en la fe y recibirlos para que ellos puedan ser más fuertes y pueden hacer lo mismo. Eso es el Así es. Él cristianismo. traicionó al Señor, pero Ujú. el Señor no lo echó fuera. Así es, amén. Y aún lo puso en un Y lo púlpito, llevó ¿verdad? a un Y púlpito, aún así sí. tenemos que ir a la pausa, hermano Swagger, pero el tema no es que todo mundo viene a mi púlpito, no, es una sensibilidad Ujú. a, al liderazgo. El hermano Donny y usted mismo son primordialmente los que escogen a los predicadores y yo escojo creer que ustedes tienen la mente del Señor y si ustedes cometen un error que lo van a arreglar. Por la gracia de Dios. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Estamos de vuelta, Dave. Empecemos desde Hermano arriba. Swagger, quería mencionar algo rápidamente con respecto a esta Adelante. discusión tan importante. Mm, Y sigue en línea lo que estaba diciendo el hermano Larson con respecto al liderazgo y las decisiones. Una de las cosas que resaltan de la cadena SBN, que todo mundo con quien yo hablo presenta todo el tiempo, si es que platicamos un poco, es cuán singular es la programación de aquí del ministerio. Y una de las cosas que resaltan es esto. No vendemos tiempo al aire nosotros aquí a ningún otro predicador ni ministerio. Ahora, no decimos que haya algo malo con eso en lo absoluto, pero esa fue una decisión que claro, se tomó, que usted así tomó es. por causa de que el Señor lo instruyó a usted a hacerlo así. Y eso fue que la programación debía salir del Centro Familiar de Adoración de los estudios aquí, pero todo el contenido es del ministerio. El propósito principal de esto, de acuerdo a cómo usted compartió, es que primeramente el mensaje que es de los que estamos aquí debe ser el mismo fundamento, debe tener el mismo fundamento, tiene que ser, tiene que congeniar, no tenemos que, o no podemos tener a un predicador que venga y que se trata de lo verde y el otro utilizando el ejemplo de que se necesita ser azul, no, uno diciendo que se puede hacer una cosa y otro diciendo que no, pero lo que le ha permitido a usted tener lo que el hermano Larson estaba presentando era que no debe haber conflicto entre una persona que le está pagando cierto dinero o cierta cantidad cada mes. Entonces, siendo ese el caso, creo que todos tenemos que llegar a la conclusión de que si Dios le dijo a usted hacer esto, número uno, que comencemos esta cadena. Número dos, que tengamos toda la programación saliendo del centro familiar de adoración del púlpito aquí.
Por lo tanto, tenemos que entender también que el Señor también va a mostrarle a usted, a instruirlo y a ayudarlo en cuanto a quién debe pararse en esa plataforma, cantar en esa plataforma como parte de la programación. Y yo creo que eso es importante porque creo que la audiencia ha reconocido eso desde hace muchos años, que si sale de aquí, entonces significa que, Es un evangelio, correcto, es un un evangelio. evangelio, ¿no? Entonces, una vez más, solamente para respaldar lo que ha dicho el hermano Larson, creo que es importante que debemos tener la confianza y podemos juzgar y evaluar nosotros. Por supuesto, todos debemos evaluar y analizar cada mensaje que todos predicamos. Eso es lo que el cristiano debe hacer, pero yo creo que sí nos lleva al punto importantísimo. El Señor lo presentó de esta manera. Eso es lo que Él dijo que se debe hacer y usted ha sido muy fiel en hacerlo. Entonces, por lo tanto, yo creo que la primera respuesta que la gente debe tener, si es que ellos ven algo o tienen una pregunta, lo que sea, es que la primera respuesta debe ser levantar la situación en oración. Yo creo que usted siempre ha pedido Así o es, siempre ha así pedido la es. oración del pueblo y eso es una extensión de esa conversación. Debemos tener las oraciones del pueblo de Dios para que podamos tener su toque, su unción, para que no perdamos su voluntad en nada de lo que hacemos. Porque no solo estamos tratando con el favor de alguien, sino que estamos hablando de almas, estamos Ujú. hablando de la eternidad, estamos hablando de aquellos que están tratando de vivir para Dios, que están viviendo para Dios. Es lo más importante de lo que podemos hablar, más grande que cualquier otra cosa, cualquier otro tema. Así que solamente quería mencionar esto, porque esto es lo que ha hecho a esta cadena tan singular y única. Es el mensaje, el método, desafortunadamente, porque la predicación ya se ha eliminado en la gran mayoría de las iglesias. Pero el hecho de que lo que sale de aquí es un mensaje unificado, un mensaje, todo lo dirige a Cristo. Y yo sé que usted no tiene intenciones en lo absoluto de cambiar ese formato o de tener variaciones. Creo que el hermano Donny es igual, Gabriel sería igual, todo liderazgo igual. Y yo creo que eso es algo que el Señor arregló y orquestó para que no hubieran oportunidades o para que las oportunidades fuesen limitadas. Así que yo quiero animar al pueblo de continuar levantándolo a usted en oración y a todos nosotros, en Así particular a es, usted, así la es, sabiduría y la dirección de Dios. así es. La mezcla es una de las herramientas de Satanás, teniendo un elemento de verdad y también anexando cosas que no son verdad. Correcto, así Él es. anexa Sí, cosas así para confundir. amén. Tuvimos un hermano que predicó aquí ya hace unos meses atrás y este hombre ayudó a expandir a Centroamérica el Evangelio y él fue la persona que dirigió la cruzada, una de las cruzadas en Centroamérica. Y, y él estuvo no sé cuántos años en Centroamérica y, y la obra de Dios que está allí ahora, él tuvo una gran parte en lo que fue conllevar toda esa labor. Y miles, miles fueron salvos por la sangre del Cordero. ¿Voy yo a decir, usted no merece predicar aquí en este púlpito? Yo no voy a ser tan estúpido, francamente. Estamos hablando de lo que la división es. Y cuando usted comienza a hacer eso, crea divisiones. No voy a entrar en la historia larga de todo eso, pero el fundamento de muchos de nuestros estados fueron creados en líneas denominacionales. Creo que Roger Williams fue echado fuera de Massachusetts y creó Rhode Island. Mire, el mismo estado y su fundamento tiene cláusulas religiosas en cuanto a quién podía ser elegido o no. Nosotros buscamos divisiones. Se requirió de la unidad y la necesidad de una revolución para que todos estuvieran de acuerdo. Miren, para que, dijeron ellos, para que podamos tener libertad de Inglaterra tenemos que estar unidos y también todo eso vino a representar en ciertos aspectos, de acuerdo a cómo se vieron algunos de los predicadores, una similitud con Israel. Así que esa división lo que produce lo que llamamos separación. Lo que la cruz hace es traernos, unirnos, nos trae el fundamento firme para estar Mm, todos parados juntos. Yo quiero que todos los de las iglesias de Dios, bautistas, católicos y las demás denominaciones que vean la programación, quiero así que reciban es, todo lo así que Cristo es. tiene. Y estoy seguro que Dios es capaz de revelarle a su corazón lo que Él quiere que ellos vean y mientras nosotros hagamos nuestra parte predicando el Evangelio, el Espíritu Santo es el que regará y Dios bendecirá. Así es. Dave, vamos a tratarlo una vez más. Empezamos desde arriba. Recibid al débil en la fe. Lauren lo resaltó exitosamente y muy correcto, que cuando dice allí recibir, esa palabra es muy fuerte, Sí. es poderosa, y es el Espíritu Santo quien le dio esa palabra a Pablo, ¿lo entiende?
Es el Espíritu Santo, quien es Dios, quien le dio esa palabra a Pablo. Y yo tengo toda confianza que hay algunas personas que no vean las cosas como Pablo las veía, pero por la paciencia de este hombre y ese amor por las almas, hoy en día están en la gloria, pero Dios los usó y empezaron a ver la verdad. Yo quiero que todo el mundo vea la verdad de la cruz. Yo quiero eso más de lo que quiero cualquier otra cosa en el mundo, por lo importante que es. Pero yo sí sé que estoy tratando con seres humanos y, y yo, bueno, le estoy diciendo a personas hoy que hay cosas que tienen que dejar de hacer y hay otras cosas que tienen que empezar a hacer. Y tengo que tener cuidado o los voy a hacer que Sí, huyan, así que se es. vayan. La misma palabra que se utiliza aquí para Sí. recibir significa tomar para uno mismo. En Romanos capítulo 8 vemos la idea de que el Espíritu Santo presenta la idea de que Él tiene que unirse y participar con nosotros y ayudarnos en nuestras dolencias. Esta comunión es más que decir, oh, hola, no, es recibir y traer a la persona a uno mismo con el objetivo de recibir y ser parte de. Así que no es, usted no va a subirse al barco como un pasajero de segunda clase, no, sino que lo está trayendo a bordo Así para poder es. tenerlo como un igual. Otra cosa que me gustaría anexar acá, y ya he hablado bastante, pero cuando usted recibe a alguien, no es solamente para que usted les pueda Es lo que maltratar. estaba diciendo. Usted también, y esto es importante, usted también puede aprender de ellos. Claro, Usted también puede sí, aprender de esa persona. El creer que somos élite, que sí. nosotros tenemos todo el conocimiento. Yo he estado enseñando en el seminario bíblico durante 30 años y nunca cesa de sorprenderme y deleitarme realmente cuando un estudiante de primer año dice algo que hace el bombillo encenderse en mi cabeza. Obviamente no han manejado el texto como nosotros durante tantos años, pero el hecho de que el Espíritu Santo vive en ellos da la oportunidad, a menos de que yo esté tan envuelto en mí mismo, no pueda yo escuchar lo que otra persona tenga que decir. Entonces ya ahí es No distinto. podemos darnos ese lujo. Exacto. Si nosotros somos creyentes, si alguien es un creyente, tal vez tengan información que yo necesite. Así que el recibir no solamente es aceptar para que podamos argumentar y yo te pueda enseñar, sino porque tienes un valor al Señor y un valor a mí también. El elitismo tiene lugar en el cuerpo de Cristo. De arriba hacia abajo, de lado a lado, no importa quién sea, cuánto tiempo haya sido salvo, el elitismo no tiene lugar en el cuerpo de Cristo y necesitamos asegurarnos de que nuestros corazones, una vez más, tenemos que ver nuestro corazón continuamente, permitiendo que Dios revele nuestro corazón a nosotros mismos, porque nosotros todos estamos en peligro de hacer eso. Nosotros conocemos esto mejor que ustedes. Todos estamos en peligro de hacer eso y por ningún motivo nosotros Ujú. podemos denigrar a nadie. Nosotros estamos llamándole a la gente, haciéndoles la petición de que dejen a un lado ese Así es. elitismo para que todo el mundo pueda crecer en el Eso cuerpo de es. Cristo, porque el elitismo tiene que ser eliminado. Es un sometimiento bíblico correcto, es horizontal. Nosotros nos Exacto, sometemos a una jerarquía. exacto, así es. Tenemos que mirar al hombre o a la mujer, tenemos que ver su labor también, Exacto, lo sí. que han logrado para el Señor o no han logrado realmente, pero eso se debe de tomar en consideración. Hermano Eso Swagger, quiere decir que Dios usa a esa sí, persona. ¿Y quién soy yo para decir que no? amén. Si Dios lo está usando. Tal vez es para otro programa. Yo sé que estoy interesado en explorar esto más, pero el aspecto también, cuando nosotros mencionamos la experiencia pentecostal, porque aún recientemente hemos estado discutiendo Mm, la necesidad de entender la santificación, pero también no poner el Pentecostés contra la cruz. ujú. En el caso de personas que han sido tocadas y ungidas y llenas del Espíritu, yo me supongo que usted los vería a ellos como Pablo tal vez hubiera visto a Pedro en la iglesia primitiva, cuando uno ve cómo él trató con Pedro, sin entender totalmente el mensaje de la cruz. Pero, ¿será que eso es un factor en el asunto? Yo sé, hemos hablado del elitismo. Ciertamente no estoy diciendo que debemos descartar a los creyentes que no son llenos del Espíritu.
Pero sí tenemos que tomar todo eso en consideración. Como usted dijo, cuando están siendo utilizados por el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo puede estar, miren, Pablo lo reconoció en Pedro. Él dijo, yo he sido ungido para traerle el Evangelio a los gentiles y Pedro a los judíos. Ahora estaban predicando lo mismo, ¿verdad? Pero yo creo que recientemente hemos hablado de esto, que aún algunos han tratado de poner el mensaje de la cruz en contra de la experiencia pentecostal. Y al estar escuchando, a mí no me gusta eso. No me gusta que eso suceda. No Estás me en lo gusta poner el cierto, mensaje de estás la en lo cruz cierto. contra el bautismo en el Espíritu Santo. Estás en lo Porque cierto. de alguna forma tenemos que enseñarlo correctamente, y estoy hablando yo de mí mismo, ¿no? Yo sé que ustedes, hermanos, ustedes lo han enseñado correctamente, pero yo mismo, solo tratar de explorarlo más para poder decirlo correctamente, porque a veces nos encontramos diciendo cosas de la obra del Espíritu Santo en el mensaje de la cruz y lo que Él no hace en aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo, pero termina una vez más poniendo una doctrina contra la otra cuando son unidas las dos. Muy correcto. Una de las cosas que he dicho, Joseph, y se lo he dicho a usted durante 20 años, lo que me emociona sobre el mensaje de la cruz es que puede traer un balance Sí, a la amén. verdad del Pentecostés, Correcto. traerla en balance, no eliminándola, Amén. sino traerla en balance. Sí, Y nos hemos equivocado en ocasiones y el Señor nos ha sí, corregido. amén, sí. Así que aprendemos y tenemos que tener paciencia con todos. Correcto, así Bien, es. siento la presencia del Señor mientras cerramos la programación el Sí, día de hoy. Yo Señor. creo que usted también. Les amamos, no se pierdan la próxima programación el lunes. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.